el triste de Krause, de Beatriz Aldaco, y el ofuscado Krause del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hablemos precisamente con la escritora y promotora cultural Beatriz Aldaco, porque pues creo que es interesante que el gurú de muchos conservadores ande entre triste y ofuscado, confundido. En fin, Beatriz, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿verdad? También Buenas donde tardes. estás, son tardes donde estás también. Todavía, sí. Buenas Todavía. tardes o buenas Igual. noches, dependiendo del lugar en donde nos estén sintonizando las personas que amablemente nos ven. Beatriz, Claro. pues tú escribes de un triste Enrique Krause, el presidente habla de un ofuscado. ¿Me quieres dar tu opinión primero de lo que dice el presidente de la dictadura plebiscitaria de Krause, que anda otra vez muy bravo en sus declaraciones? Cómo no, escuché lo que dijo en la mañanera el presidente y me parecen unas palabras muy inteligentes y muy lúcidas, muy al contrario de la expresión completamente desafortunada y paradójica en sí misma que emite Enrique Krause. En efecto, estos dos términos se anulan, o sea, no puede haber una dictadura plebiscitaria porque la dictadura pues no admite el plebiscito. En sí mismo, la dictadura anula la participación del pueblo, que sería la alusión al plebiscito. Es como, yo aquí anoté una frase, es como decir democracia dictatorial, ¿no? O sea, como si pudieran coexistir el instrumento democrático, pero al mismo tiempo calificar a ese instrumento democrático como dictatorial. Es una contradicción en los términos. Llama mucho la atención la escasez de inteligencia, ¿no? La escasez de inteligencia al acuñar estos términos que si se los diéramos a una persona que elementalmente conoce el diccionario Larousse Ilustrado, tendría las herramientas suficientes para entender que es una contradicción, que es desafortunado, que eso no puede coexistir en la realidad y que no es una realidad en México, ¿verdad? Por eso yo lo que ya le está afectando la tristeza, ¿verdad? Porque hay de tristezas a tristezas. Hay tristezas reales, hay tristezas artificiales, la de él es una tristeza artificial, y al ser una tristeza artificial le está ocasionando ya problemas en su reflexión, en su lógica, o en lo que debería ser una lógica en una persona habituada a la lectura, en una persona habituada a la escritura. Es preocupante verdaderamente y cada vez escala más. Ahí en el artículo que amablemente te agradezco que hayas leído el otro día, te lo agradezco mucho, llama la atención esta escalada discursiva, esta cascada que parte de decir que a él lo ha criticado el presidente o que a él lo ha atacado el presidente, y luego la conclusión es que el presidente ataca la cultura mexicana. O sea, cómo te vas desde el plano individual, desde el ego, desde el amplísimo ego que tiene el personaje, a concluir que un supuesto ataque, que para mí es defensa del presidente, un supuesto ataque a él significa un ataque a la cultura mexicana. O sea, habla primero de ataques a su persona, luego escala al ataque a todos los medios de comunicación, a todos los intelectuales, a todos los académicos, a todos los que participan en la cultura, hasta decir que ataca a la cultura mexicana. Entonces ya está, realmente es delirante, ¿no? Llegan a un punto, ciertos personajes de la oposición por no poder resolver su ubicación, su posición en el nuevo entorno político, llegan completamente al desvarío, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo con Krause, porque realmente sí es preocupante, ¿no? O sea, ya creo que después de esto, tomarlo muy en cuenta a lo mejor ya no es tan enriquecedor, ya puede ser hasta desgastante. ¿Qué más puede decir si ya se adjudica él mismo la cultura mexicana como si fuera el dueño de la cultura mexicana, como si fuera el representante de la cultura mexicana? Entonces ya es realmente pues un
un desvarío, ¿no? Ya es un despropósito continuo, lo que diga. Y ese artículo lo escribí antes de la declaración, esta que tú acabas de mencionar. Entonces, pues es la figura del triste, pero no el triste con dignidad, ¿no? Hay tristezas que dignifican a las personas. Esta es una tristeza muy entre comillas que te revela o te devela un ego muy grande y un ego herido que no puede resolver ese conflicto personal, ¿no? Y que lo está trasladando a la esfera pública. Luego, esta otra parte de hacerse la víctima, cuando las opiniones de López Obrador son reacciones a agresiones de Krause, ¿no? O sea, como en los juegos de niños, ¿no? ¿Quién empezó el pleito, señores, aquí? Bueno, lo empezó él, y ya sabemos toda la historia del Mesías tropical y lo que se ha venido dando. Una persona que dice ser atacada y no reconoce o no puntualiza que fue quien pidió al presidente de Estados Unidos que interviniera con su autoridad de mandatario del país vecino con AMLO. O sea, no, esa es una gran agresión, un gran ataque ya internacional, o sea, que se dio a conocer ya no de persona a persona, sino que utiliza la facilidad de comunicación con el presidente de Estados Unidos para pedir intervención. Eso no es agredir, eso no es atacar, eso no es violar lo que entendemos por soberanía, y pretender que el presidente se quede callado con estos agravios y luego hacerse la víctima, decir que él está pugnando por la conciliación nacional. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo lo puede documentar? No lo puede hacer, y ahí puse en el artículo algunas citas, ¿no? Comprobando esta parte de su posición. Claro. Dice Enrique Krause en redes: me reclama el presidente no haber hecho llamados a la consulta. Mi posición es clara, el cumplimiento de la ley no se consulta. ¿Puede haber una dictadura plebiscitaria?, se pregunta el presidente. De acuerdo a Max Weber, la democracia plebiscitaria es típica de los líderes carismáticos y puede derivar en dictadura. La historia, decía Gauss, tiene dos sentidos, la realidad histórica y el género que estudia la realidad histórica. El presidente se refiere al primero, yo al segundo. Pues palabras más, palabras menos. Lo que te iba a decir, Beatriz, dices, es desgastante. Creo que es un personaje desgastado, más bien, el que es considerado como un guía, un líder de los abajofirmantes, como ya también se les ha llamado a los personajes que firman desplegados contra el presidente. Pues está muy desactualizado, y que Krause llama mucho la atención que esté tan desactualizado, porque desde hace décadas el instrumento de la democracia participativa, que es complemento de la representativa, está vigente en muchos países del mundo, incluso en Estados Unidos. Entonces, todos serían dictadores, todos serían líderes carismáticos por cuya culpa existe ese tipo de herramientas. Estaría en contra de regímenes como el de Francia, como el de España, como el de Estados Unidos, y ni siquiera estamos hablando de países socialistas, estamos de Argentina, de Colombia, ni siquiera estamos hablando de países socialistas, estamos hablando de países que más bien, como Estados Unidos, están bien enclavados en el neoliberalismo todavía, o sea, no hay oposición todavía que los pueda enfrentar. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, no conoce la historia, está repitiendo otra cuestión, un lugar común, cuando decimos lugar común, son frases hechas que se repiten, que la gente repite, pero que un intelectual o que se las gaste de intelectual o se cree intelectual, no las debe repetir así, de esa manera, y él lo hace. Entonces a eso me refiero con la falta de inteligencia. La ley no se consulta, pues claro que se consulta la ley, si no, no existiría la ley de consulta popular en la Constitución mexicana. Se consulta a los ciudadanos, como lo dijo también el presidente hoy, en algunos lugares, y mencionó Estados Unidos en particular, pero en muchos países, hasta para plantar árboles, para quitar árboles,
para poner una luz, para poner una cerca, para poner una cervecería, como en el caso de Mexicali. O sea, está completamente desactualizado, aunque más bien está actuando como si no supiera, porque yo no creo que no esté enterado. Entonces esto es doble agresión, es dolo, es mentir a sabiendas de que está mintiendo, o sea, a sabiendas de que lo que está diciendo es una mentira, no es así. La ley sí se consulta y por eso está plasmado en la Constitución desde 2012, está plasmada en la Constitución las herramientas para establecer mecanismos de consulta popular y otros como plebiscito, referéndum, etcétera, que no se haya hecho uso de ellos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue cuando se plasmó en la Constitución esta posibilidad, y en 2014 se establece ya la ley de consulta popular en marzo de 2014. Que no se haya hecho uso del recurso, del instrumento, en esos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues es muy obvio por qué, ¿verdad? Es muy obvio por qué, porque no les conviene, no les conviene más que limitarse a la democracia representativa, porque entonces los elegidos por el pueblo, la mayoría de ellos ocurría, esperemos que esto sea de otra forma, se lavaban las manos y no volvían a ver a los ciudadanos hasta después de 3 años o hasta después de 6 años. En cambio, la democracia directa, como su nombre lo dice, se puede llevar a cabo, realizar o ejercer, se puede ejercer en cualquier momento, independientemente de los comicios, de lo electoral. Oye, querida Beatriz, hablando de la consulta popular, ya estamos contra el reloj, literalmente con el tiempo encima. Dicen que la justicia no se consulta, se aplica, se ejerce. Bueno, pues si hubiera sido así, muchos de los que todavía andan vociferando en redes sociales o que tienen una curul o que tienen algún puesto, estarían en el bote y no gozando de algún privilegio o en este sentido gozando de su libertad, precisamente porque la justicia no se ha aplicado. Es que el pueblo decide salir a participar en la consulta, primero pedir la consulta y después salir a participar, que no se hagan tontos. Yo creo que ese es el pretexto de los sinvergüenzas, ¿no? Bueno, quien no esté enterado, quien no sepa que en México la justicia es parcial, pues entonces no sé en qué país vive. Yo recuerdo en los primeros años de la década de los 80, que nunca olvido esa conferencia, que Carlos Monsiváis fue Hermosillo, se presentó, dio una charla y dijo desde entonces que el principal problema de México, y nunca lo olvidé, era la impunidad, Entonces, México es uno de los países en donde hay mayores casos de impunidad en el mundo. Tenemos un poder judicial en donde impera la corrupción. Es imperativo contar con recursos paralelos a la democracia representativa, como es la consulta popular y otros, para poder ir compensando toda el rezago que hay en la impartición de justicia desde hace décadas en México, ¿no? No sé en qué país viven quienes dicen que es tan sencillo como ir a poner una denuncia o una demanda. Yo creo que nunca lo han hecho y no saben a lo que se enfrenta. Si un ciudadano común se enfrenta a una serie de dificultades a veces insalvables, imaginemos lo que significa denunciar o demandar, establecer demandas contra personajes como los expresidentes, ¿verdad? O sea, quiero también leer algo rápidamente que creo que no se dice mucho en las entrevistas. Son 2 líneas nada más del artículo 64, que es en donde se habla de la consulta popular, en donde se establece que la Suprema Corte está obligada, si es vinculatoria la consulta, a generar, está obligada, estamos hablando de una obligación, está obligada a generar los instrumentos idóneos, adecuados a dar resolución a la voluntad de los ciudadanos. Y algo muy importante, son 2 líneas. Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio, tendrá efectos durante los 3 años siguientes
contados a partir de la declaratoria de validez. Esto lo pueden encontrar en el artículo 64 de la Ley de Consulta Popular. Entonces, cuando dicen no va a pasar nada, pues creo que están bastante equivocados. Si acaso no es vinculatoria, si no se logran los 37 millones de votos que se necesitan para que sea vinculatoria la consulta, de todos modos va a haber mucha presión ciudadana para que esto continúe. De todos modos hay carpetas de investigación que se están desde hace mucho tiempo armando por bufetes, por abogados y por ciudadanos, y se va a presionar para que, si no es por la vía de la vinculación de la consulta, que se avance en, sobre todo los delitos de lesa humanidad, ¿no? Que son los más graves cometidos por expresidentes. Entonces, están muy seguros de que no van a pasar cosas, como estuvieron muy seguros de que no iba a ganar López Obrador, como estuvieron muy seguros de que iban a arrebatar la mayoría en el Congreso a Morena, están muy seguros de que no va a pasar nada con la consulta popular. Entonces no aprenden, no entienden, están cerrados, desprecian al pueblo, no confían en el poder del pueblo, que ya se ha demostrado. Entonces, pues, veremos qué pasa. Yo lo que digo es que hay que salir a votar, que no hay solo que estar en desacuerdo con aquello, ni decir que nos duele lo que ocurrió con tanta masacre, con tanta injusticia, sino ya que se tiene la oportunidad, salir de la casa, ir a votar y regresar y sentir que hemos cumplido con nuestro deber ciudadano y deber cívico. Y como decía John Ackerman hace un momento, lograr poder ciudadano. O sea, estamos trabajando en el poder de la ciudadanía, en tener más poder ciudadano, y a partir de la consulta ni quien nos pare, porque van a venir muchas más consultas y de todo tipo, no nada más para enjuiciar a los expresidentes. Querida Beatriz Aldaco, como siempre, es un placer saludarte y ojalá que las personas ya hayan leído Suave Matria en Regeneración MX. ¿En dónde más te pueden encontrar? En Facebook sigues, ¿no? Sí, yo soy muy modesta en esto de las redes sociales, nada más tengo Facebook. Y es con mi nombre, Beatriz Aldaco, y mi muro es público. Se ponen interesantes las discusiones ahí, hay bastante gente ahí acercándose, pero por lo pronto nada más tengo capacidad para atender el Facebook. Y bueno, en Regeneración, cada lunes o martes publico un artículo y están invitados a leer Regeneración. Hay como lo sabes muy bien, Ricardo Sevilla ha creado un grupo importante que además de ser gente muy preparada y gente con un sentido ético, periodístico muy importante, queremos poco a poco ser un contrapeso para combatir tanta mentira y combatir esta arrogancia de los intelectuales de antaño que no quieren soltar su coto, que son una mafia. Entonces queremos entrar con otro tipo de discurso, un discurso un discurso limpio, un discurso apegado a los hechos, un discurso que no mienta, un discurso que intente fundamentar siempre lo que estamos promoviendo, lo que estamos diciendo, que no invente, que no circule fake news. Eso es lo que se quiere en Regeneración, y también ahí pueden encontrar mis artículos y en Facebook con mi nombre, Beatriz Aldaco. Beatriz, nos vemos muy pronto por allá en San Carlos. Claro, te mando un abrazo. Conste. Sí, muy pronto, más pronto de lo que te imaginas. Bueno, aquí los atendemos con mucho gusto. Aquí conseguimos un lugar, ahí vemos cómo le hacemos. Gracias, querida Beatriz Aldaco, hablando con nosotros sin censura.